Comenzó la grabación. Bueno, vamos a continuar con el estudio del libro de Max Heindel, Principios Ocultos de Salud y Curación. Y habíamos quedado en el cerebro y el sistema nervioso, Adriana. Sí, ahí. Bueno, continuamos. En la revolución saturnina del período terrestre, el cuerpo denso adquirió la aptitud de desarrollar y formar un cerebro, convirtiéndolo así en vehículo para el germen de la mentalidad que se le agregaría posteriormente. Y nos detenemos un momentito acá para reflexionar. Lo que va haciendo la naturaleza no tiene por qué tener su realización y su plenitud inmediatamente. En la primera revolución del periodo de Saturno, del periodo terrestre, se recapitula lo que se sucedió en el primer periodo, que es el periodo de Saturno, que está relacionado con nuestro cuerpo denso. Entonces ya se acondiciona el cuerpo denso para poder recibir a su tiempo, en la cuarta revolución, recibir la mente. Y para eso se necesita el instrumento por medio del cual se puedan emitir pensamientos y crear en el mundo del pensamiento. Ahí estamos viendo el esquema de la evolución del plan divino, y el de la izquierda, que es el periodo de Saturno, es en donde estábamos recibiendo el germen del cuerpo denso, y actualmente estamos en el de más abajo, el periodo terrestre, ya en el cuarto periodo, y cada periodo con sus 7 revoluciones, y en la primera siempre se acondiciona lo que está relacionado con el cuerpo denso, que es lo que nos dice Maiken de la se le impartió el impulso para formar la parte frontal del cerebro. El cerebro y el sistema nervioso son la más elevada expresión del cuerpo de deseos. Ellos son los que evocan las imágenes del mundo exterior, pero en este proceso de formar imágenes mentales, la sangre es la que aporta el material necesario para ellas. De ahí que cuando el pensamiento está en actividad, la sangre fluya hacia la cabeza. En el ser humano, el cerebro es el eslabón entre el espíritu y el mundo externo. No puede conocer nada del mundo exterior sino merced al cerebro. Los órganos de los sentidos son meramente los que transmiten al cerebro los impactos recibidos del exterior, y el cerebro mismo es el instrumento que los coordina e interpreta. El espíritu, ayudado por los ángeles, formó el cerebro para adquirir conocimiento del mundo físico. Cuando el ego entró en posesión de sus vehículos, fue necesario que usara una parte de su poder creador para la formación del cerebro y del alarín. Los espíritus luciféricos son los instigadores de todas las actividades mentales, merced a la parte de la energía sexual que es llevada hacia arriba para operar en el cerebro. De esta manera, la entidad en evolución logró obtener la conciencia cerebral del mundo externo a costa de la mitad de su poder creador. Y aquí tenemos el cuerpo de deseos colorido, y después el triple espíritu, el triple cuerpo y la triple alma, y con el foco de la mente, que es el medio por el cual el espíritu está tratando de dirigir sus propios vehículos. Los fisiólogos han descubierto que ciertas regiones cerebrales están destinadas a actividades mentales particulares.
la frenología ha llevado esta rama de la ciencia mucho más allá. Ahora bien, se sabe que el pensamiento rompe y destruye tejidos nerviosos. Tanto este como los demás desgastes del cuerpo son reparados por la sangre. Cuando el corazón se haya convertido finalmente en un músculo voluntario, la circulación de la sangre quedará bajo el control absoluto del unificante espíritu de vida, y entonces éste tendrá el poder de impedir que la sangre afluya a aquellas zonas de la mente que se dediquen a objetivos egoístas, con el resultado de que esos centros se irán atrofiando gradualmente. Reflexionemos un poco cómo vemos que hay algunos centros del cerebro que se ocupan de actividades egoístas y cómo eso es en el proceso evolutivo algo necesario. Que si bien es cierto que desde el punto de vista de nuestro cuerpo denso, el ser humano está completo, ya no le hace falta más nada al cuerpo denso, sí las funciones espirituales que tiene que cumplir los instrumentos, los órganos que se expresan esas capacidades espirituales, todavía no han desarrollado su potencial. Entonces, es necesario tener actividades egoístas para la preservación individual. Lo vemos, por ejemplo, en los animales. Los animales cuando en sí tienen que competir por la comida, compiten por la comida, para la preservación de su propia vida individual. Eso guiado por los espíritus grupos, pero llegado el momento en el que se pasa al estado humano y se va haciendo un desarrollo espiritual, entonces esas actividades egoístas ya se tienen que ir aplacando, disminuyendo hasta que puedan atrofiarse. Y como todo lo que sucede en la naturaleza, se hace lentamente, a no ser que se incursione en el camino de la iniciación. Pero igual, para llegar a la iniciación hay que pasar por todo un proceso de purificación y de entrenamiento espiritual, como para poder llegar a abrir ese camino ya de espiritualización. Entonces vemos cómo todo se va haciendo lentamente y cómo el aspecto egoísta de la existencia tiene su necesidad de ser. No es algo que se haya hecho arbitrariamente o que algunos seres malignos lo hayan implantado así, sino que es parte del proceso en el que tenemos que llegar a hacer nuestra realización espiritual. El conocimiento cerebral sigue. El conocimiento cerebral, con su consiguiente egoísmo, fue obtenido por el ser humano al costo de poder crear por sí solo. Logró igualmente su libre albedrío al costo del dolor y de la muerte. Pero una vez que el ser humano aprende a utilizar su intelecto en beneficio de la humanidad, entonces adquirirá poder espiritual sobre la vida y además será guiado por un conocimiento innato de orden muchísimo más elevado que su actual conciencia cerebral, tan superior a esta como la conciencia cerebral lo es a la que tienen los animales inferiores. En el mejor de los casos, el cerebro no es más que un instrumento para obtener conocimiento indirecto y será sobrepasado por el contacto directo con la sabiduría de la naturaleza, que el ser humano podrá entonces utilizar para la creación de nuevos cuerpos sin ninguna otra cooperación. En el período lunar fue necesario reconstruir el cuerpo denso para que pudiera ser impregnado o interpenetrado por un cuerpo de deseos, a la vez que pudiera desarrollar un sistema nervioso, muscular, cartilaginoso y un esqueleto rudimentario.
Esta construcción fue la obra de la revolución saturnina del período lunar. La reconstrucción del cuerpo denso en la revolución saturnina del período terrestre dio el primer impulso a la división incipiente del sistema nervioso, que luego ha ido adquiriendo más y más importancia en sus subdivisiones, el sistema voluntario y el simpático. Este último fue el único que se desarrolló en el período lunar. El sistema nervioso voluntario, que ha transformado el cuerpo físico de un simple autómata accionado por estímulos externos hasta el instrumento extraordinariamente capaz de ser guiado y controlado por el ego, que es ahora. Solo fue agregado en el actual período terrestre. Cuando se produjo la división entre el Sol, la Luna y la Tierra, en los primeros tiempos de la época lemúrica, la parte más desarrollada de la humanidad naciente experimentó una división en el cuerpo de deseos, formándose como una parte superior y otra inferior. El resto de la humanidad hizo otro tanto, pero solo en la primera parte de la época atlante. Esta parte superior del cuerpo de deseos se convirtió en algo así como un alma animal y construyó el sistema nervioso cerebroespinal y los músculos voluntarios, por cuyo intermedio controlaba la parte inferior del triple cuerpo, hasta que obtuvo el eslabón de la mente. Parte del sistema muscular involuntario es controlado por el sistema nervioso simpático. El asiento o sede del espíritu humano está primariamente en la glándula pineal y secundariamente en el cerebro y el sistema nervioso cerebroespinal, que controla los músculos voluntarios. Es conveniente repasar cada uno en su casa. Vemos como una de las glándulas de secreción interna, es la glándula pineal, que si bien secreta sustancias en el interior del cuerpo y de esa forma está siendo un instrumento para que se cumplan propósitos espirituales, vemos que Imagínense nos dice que es la glándula pineal el asiento del espíritu humano, que es de nuestro triple espíritu el que está ya despierto y más o menos desarrollado en cada uno de los individuos que ha adquirido la condición humana de nuestra oleada de vida. Hay algunos rezagados de nuestra oleada de vida que son antropoides, que todavía ni siquiera han podido desarrollar ni recibir la mente, ni por eso conseguir que el espíritu humano tenga su asiento allí en esa glándula pineal. Y bueno, vamos viendo como todo lo que nos enseña el concepto Rosacruz del Cosmos es aplicado aquí para ir viendo como el lento proceso del desarrollo de nuestras capacidades, que siempre estamos acicateados por posibilidades que están cercanas a nuestra realización. Cuando estábamos en el principio, en el periodo de Saturno, estábamos muy lejos de poder desplegar nuestro potencial divino en el mundo físico. Ni siquiera estábamos teniendo una expresión, un vehículo en el mundo físico. Pero estaba programado que eso fuera así, y después de estos 3 periodos y medio que hemos transcurrido, ya estamos teniendo la posibilidad de realizarnos acá. Vemos como también en estos pasajes Magender nos dice que
el libre albedrío que se ha conseguido por intermediación de los espíritus de Lucifer, también ha tenido un costo, el costo de la enfermedad y la muerte. Porque al ejercer el libre albedrío e ir ensayando más allá de los preceptos que siempre recibimos desde un principio de nuestra condición humana, fuimos recibiendo preceptos, guías, pero si desarrollamos líneas de acción que no estaban de acuerdo con esos preceptos y esas guías, ejerciendo nuestro libre albedrío, inevitablemente íbamos a estar transgrediendo leyes de la naturaleza que iban a producir la consecuencia de la enfermedad y la muerte para nosotros. Ahora, si comparamos el costo con el beneficio, cuando uno está sufriendo la pérdida de un ser querido, o cuando uno está sufriendo el dolor de la enfermedad, la limitación que produce la enfermedad, uno puede llegar a creer de que el costo es más grande que el beneficio. Pero verdaderamente, como la instancia, el periodo de tiempo en el que nosotros tenemos que padecer estas consecuencias de dolor, de enfermedad y de conocimiento de la muerte, es muy breve comparado con el enorme tiempo que nos queda por delante, y actualmente también en el que tenemos esta prerrogativa divina de ejercer el libre albedrío. El asunto es que aprendamos a ejercerlo cada vez más ajustados a las leyes de Dios. Antiguamente, cuando éramos autómatas guiados por nuestras jerarquías, las cumplíamos porque no teníamos más remedio. No había otra posibilidad. Ahora tenemos que aprender a encontrar esa fuente de sabiduría que nos guíe de acuerdo a estas líneas de la voluntad divina en nuestro propio interior. Y de esa forma, el mayor beneficiado vamos a ser nosotros mismos. Y a partir de allí, la enfermedad, el dolor y la muerte va a desaparecer de nuestra existencia. Y aunque haya otros seres que tengan que estar padeciendo, vamos a suponer, algunos rezagados de nuestra oleada de vida o animales, etcétera, que veamos que tienen que pasar por ese proceso también, igual lo vamos a poder sentir y comprender de una forma mucho más equilibrada, y vamos a poder estar trabajando para propiciar el ajuste y el desarrollo de todos los de nuestra misma oleada de vida o de los animales a su tiempo. El asunto es que podamos encontrar en este tiempo, en nuestro interior, esa capacidad de comprensión de la sabiduría que nos vaya guiando por el camino recto. Y tenemos que cargar con la cruz de los errores del pasado, pero tenemos que tener la alegría de saber que ya hemos decidido no recaer en esa clase de errores. Una vez que los comprendemos, tomamos la decisión firme y de profunda comprensión de seguir un camino en el que no haya esas recaídas. Bueno, ¿querés seguir un poquito, Adrián? Bueno, la sangre. El estudio de la sangre es algo muy profundo y trascendental, desde cualquier punto de vista que lo consideremos. Mefistófeles tenía razón al decir que la sangre es una esencia muy especial. Ella es la que va formando el cuerpo físico desde el momento en que la simiente atómica queda depositada en el óvulo hasta que se produce la ruptura del cordón plateado, que termina con la existencia material, siendo uno de los más elevados productos del cuerpo vital y el que lleva la nutrición a todas las partes del cuerpo. Es el vehículo directo del ego, inyectándose en ella todo pensamiento, sentimiento o emoción transmitidos a los pulmones. Durante la infancia y hasta los 14 años, la médula rojiza de los huesos no forma todos los corpúsculos sanguíneos,
sino que la mayoría son suministrados por la glándula timo, que es muy grande en el feto y que gradualmente disminuye de tamaño conforme la facultad individual de crear su propia sangre va aumentando en el niño. La glándula timo contiene, por decirlo así, una reserva de corpúsculos sanguíneos suministrados por los padres, y consiguientemente el niño que extrae su sangre de esta fuente no puede realizar su individualidad hasta que el niño mismo no es capaz de crear su propia sangre, no puede pensar plenamente de sí mismo como yo. Y cuando el yo alcanza toda su expresión, porque entonces la sangre es fabricada y dominada completamente por el ego. Lo siguiente aclarará este concepto y demostrará su lógica. No sé si leí que la glándula tímica desaparece a la edad de 14 años. Adriana, Sí. leemos este párrafo y cortamos por acá, ¿te parece? ¿Sí? Bueno, sí. No sé si querés explicar cuál párrafo el que sigue. Sí, este que estás leyendo, se recordará que... Se recordará que la asimilación y el crecimiento dependen de las fuerzas que operan sobre el polo positivo del éter químico del cuerpo vital. Este cuerpo queda en libertad a los 7 años, juntamente con el resto de dicho cuerpo. Solo el éter químico está completamente maduro a esa edad, pues los otros necesitarán un poco más de maduración, por así decirlo. A los 14 años, el éter de vida del cuerpo vital, que es el que actúa en la propagación, está completamente maduro. En el periodo que transcurre entre los 7 y los 14 años de edad, la asimilación excesiva ha ido acumulando un acopio de energías que va a parar a los órganos sexuales y está en disponibilidad en cuanto el cuerpo de deseos queda en libertad. Bueno, creo que vamos a tener que releer esto la semana que viene porque es una explicación que sigue en el siguiente párrafo. Pero me quería detener un poquitito al asunto de que la sangre que se crea en el interior del cuerpo del niño, se podría decir que está pautada por la sangre de la madre. Hay unos núcleos a partir de los cuales ahí en la glándula timo se va produciendo esa sangre. O sea que esa sangre del niño no es una sangre que sea completamente propia o exclusivamente propia. Y eso también es uno de los tantos instrumentos físicos y también suprafísicos que hacen que el vínculo entre la madre y el hijo sea tan poderoso, tan fuerte. La madre siente por esta vía y por otras también que el niño es una parte suya, porque verdaderamente hay una parte de la madre que está en el niño y que está permitiendo que ese niño vaya produciendo su sangre, hasta que con la maduración del éter de vida del cuerpo vital y su contraparte de la expresión en el propio cuerpo, el cuerpo vital y la producción de la propia sangre, entonces el niño empieza a producir esa propia sangre cuando ya se da el nacimiento del cuerpo de deseos a los 14 años. Entonces, el tema es que es algo semejante a lo que le sucede a los animales. La sangre de los animales tiene un componente del espíritu grupo, y es en base a eso y también en base a la propia respiración, el espíritu grupo
interviene de una forma, ahí sí ya produciendo un automatismo, una conducta automática. Que hay una interrelación muy estrecha entre el arcángel, que es el espíritu grupo de los animales, y todos los miembros de esa especie. Y hay también una forma como de cariño semejante al que naturalmente tienen la gran mayoría de las madres por sus hijos. Y hay una dependencia del niño, así como hay una dependencia de los animales hacia el espíritu grupo. El niño depende de la madre, pero ya con la posibilidad de seguir realizando su proceso de independencia, que es un proceso de independencia necesario, pero en el que siempre tenemos que tener la noción del profundo agradecimiento hacia aquellos seres humanos que han ejercido de madres nuestras y también hacia hacia la sabiduría cósmica, hacia Dios, que ha permitido que todo esto se venga realizando de una forma tan precisa. Estamos en un tiempo de transformación. Tenemos que aprovechar este tiempo para poder hacer que nuestra individualización, que se va procesando de esta manera y de otras, se haga lo más ajustada posible con la voluntad divina. Y bueno, entonces podemos dejar por acá. Podemos cortar la grabación.